A continuación, hará uso de la palabra el señor Ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán. Buenas tardes a todas y a todos, señor Presidente, gobernadores, funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, legisladoras, legisladores, representantes de los trabajadores, de las cámaras presentes. Muchas gracias por el acompañamiento, por estar presentes en esta ocasión en la cual vamos a presentar el proyecto de ley para administrar la renta inesperada que habíamos anunciado hace algunas semanas en un momento muy difícil a nivel global, que es el contexto de la guerra en Ucrania. En los últimos años, el mundo y la Argentina también han atravesado tiempos difíciles. Estos tiempos han sido particularmente difíciles en una Argentina que, cuando llega la pandemia, ya transitaba una profunda crisis económica y social que había comenzado en el año 2018, luego de lo que fue el colapso del modelo económico que imperaba en ese momento, que infligió un gran daño a todo nuestro tejido productivo y social. En un contexto en el cual el Estado, agobiado por deudas externas insostenibles, tenía una muy fuerte limitación en los instrumentos para lidiar con la situación, la Argentina, impulsada por una acción decisiva de parte del Estado, mostró una gran resiliencia para sostenerse y para recuperarse. Hubo un gobierno que priorizó el trabajo y la producción, y lo que vivimos desde finales de 2020 y principios del 2021 es una recuperación económica fuerte. El producto el año pasado creció más de 10%, se crearon aproximadamente 1.150.000 puestos de trabajo, con la tasa de desempleo reduciéndose al 7% del valor de 13% que había llegado a alcanzar. Y la Argentina fue logrando superar obstáculos muy grandes que se le habían generado con lo que fue un modelo que puso la especulación financiera en el centro en lugar del trabajo y la producción. En ese contexto aún quedaban y quedan grandes desafíos, incluyendo la necesidad tan importante desde el punto de vista social y también desde el punto de vista económico de afianzar una recuperación del poder adquisitivo de los salarios y, de modo general, del poder adquisitivo de los ingresos. Pero en ese contexto una política desde el Estado decidida a que tengamos una sociedad más equitativa, y desde el punto de vista de la distribución personal de los ingresos, los números los reflejan. Cito un indicador que se suele usar para medir la distribución de los ingresos entre las personas, que es el coeficiente de Gini, que había alcanzado un valor de 0,427 en el 2017, cuanto más alto, peor es la distribución de los ingresos, y había llegado al 0,442 en el año 2019, y ese coeficiente ya está en valores más bajos que el 2017. Como digo, aún con grandes desafíos y aún con grandes problemas por atacar desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. En ese contexto, en el cual la Argentina se estaba recuperando y el mundo se estaba recuperando, llegó la guerra en Ucrania, que generó grandes problemas en todo el mundo. Si vemos los titulares, como se ve en la pantalla, todo el mundo hoy está lidiando con un problema de inflación, con un problema de distribución de los ingresos y con la necesidad de acciones por parte de los estados para evitar un mundo en donde haya mayor pobreza y mayor desigualdad. Y la Argentina no está exenta de esto. Lo que ha ocurrido en este mundo, además, es que hay sectores que se han beneficiado de la situación de la guerra porque hay precios de commodities que han experimentado aumentos muy grandes. Lo pueden ver en este gráfico. Los precios de lo que determina nuestra canasta de alimentos han subido muy rápidamente en todo el mundo desde el comienzo de la guerra. También lo mismo ha ocurrido con la energía. Y estos gráficos nos muestran lo que ha ocurrido desde 2020, que era un fenómeno que ya se venía presentando en el contexto de la pandemia y que se agravó en este año. También, por supuesto, ha habido impacto para otros sectores por el lado de los costos. Es lo que se ve, por ejemplo, cuando vemos el aumento de los precios de los fertilizantes. Lo que ha ocurrido en general es que ha habido un shock
a la distribución de los ingresos y de las riquezas. Y si no se hace nada, la consecuencia es mayor desigualdad y sociedades que funcionan peor. El Estado debe cumplir su rol para una sociedad que progrese. Decir me opongo a cualquier acción necesaria para que una sociedad no sufra más desigualdad, sean cuales sean las circunstancias que imperen, es perverso y no nos representa. Y aquí, presidente, quiero decir que no solo quisiera que no represente al Frente de Todos, no debería representarnos como pueblo. Nosotros queremos que la economía crezca, queremos que las empresas ganen, pero queremos que el crecimiento sea compartido. Queremos que el crecimiento llegue a todas las trabajadoras y a los trabajadores. Y esto no es solo una cuestión de justicia social, aunque sí es una cuestión de justicia social, sino que también es necesario para el correcto funcionamiento de la economía. Una economía que no ataca los problemas de desigualdad es una economía que no logra una pujanza en la demanda. Y nosotros necesitamos construir una sociedad más equitativa en la cual el crecimiento de la oferta que genera la economía y el crecimiento de la demanda vayan de la mano. Por eso es que hemos diseñado un mecanismo para administrar esta renta inesperada de la guerra, esta situación que afecta negativamente a millones y que beneficia a pocos, de modo de lograr que esto no ocurra. Este, como decía, es un tema, si volvemos a las slides, no solamente de la Argentina, sino que es un tema del mundo. Hay, como ven en la pantalla, antecedentes históricos y también antecedentes en un mundo que busca lidiar con esta situación tan anómala. Como ven, Estados Unidos, en el contexto de las guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, adoptó un impuesto a las ganancias inesperadas para evitar que hubiese un efecto marcadamente desigualador de la guerra. Hoy está ocurriendo lo mismo en el mundo. Italia ya anunció un mecanismo para administrar la renta inesperada, en particular en el sector de la energía, y el Reino Unido ha hecho lo mismo. Lo que nosotros estamos presentando como proyecto de ley al Congreso de la Nación es un mecanismo que busca garantizar que en Argentina haya condiciones de mayor equidad y que se fomente la inversión y el desarrollo productivo con el Estado jugando un rol central para ello. Se diseña un instrumento que es una sobrealícuota sobre el impuesto a las ganancias de las sociedades de capital, que aplica a un ejercicio, que es al ejercicio fiscal del año 2022, el cual está siendo afectado por la guerra. La base imponible es lo que identificamos como la renta inesperada, que es la ganancia neta imponible que en términos reales sea mayor a la del año anterior. Para estar alcanzado por este mecanismo, las empresas tienen que tener una ganancia neta imponible o contable que supere a los 1.000 millones de pesos y que se cumplan una de dos condiciones, además de haber experimentado un aumento de la ganancia en términos reales, ¿sí? Lo que estas dos condiciones buscan, hay que cumplir una de las dos, es identificar ganancias que han sido crecimiento de la ganancia real significativo, que justamente denote renta inesperada. Una condición es que el margen de ganancia, que refiere a la ganancia contable sobre los ingresos, en el año 2022 sea superior al 10%. Hay un debate internacional sobre este asunto, sobre el asunto de lo que constituyen rentas extraordinarias, rentas no rutinarias, que se ha profundizado en el año 2021 y que continúa su curso en el año 2022. Uno de los problemas más grandes, si no el más grande, que ha sufrido la globalización es el problema de que las grandes corporaciones multinacionales logran eludir el pago de impuestos a través del uso de guaridas fiscales, donde se esconden y en donde de esa forma desfinancian a los estados. En el debate que se dio en el año 2021 para abordar este problema, la OCDE definió como renta no rutinaria a situaciones en las cuales el margen de ganancia operativo efectivamente supera el 10%, y ese es un antecedente que ha sido utilizado a la hora de definir este proyecto de ley. La otra condición posible para la aplicación del margen de renta inesperada
es que el aumento del margen de ganancia en el año 2022 en relación al año 2021 haya crecido en un 20%, sea de un 20% o más. ¿Sí? Entonces, básicamente es, si tuvimos una situación en la cual hubo un aumento de la ganancia en términos reales, la ganancia va por encima de la inflación, y además el margen es muy alto en términos operativos, ¿sí? Superior al 10%, o, de otro modo, aumentó mucho ese margen operativo, 20% o más, y la empresa tiene una ganancia neta imponible contable de 1.000 millones de pesos, lo cual solamente abarca a empresas muy grandes de la Argentina. En ese caso se administra esa renta inesperada con una alícuota sobre la renta inesperada del 15% que se adiciona al impuesto a las ganancias de sociedades de capital. Como decía, la vigencia de este mecanismo va a ser el ejercicio fiscal 2022, dura un año, y la forma de pago va a ser junto al vencimiento del impuesto a las ganancias de sociedades de capital. Y por supuesto que dentro de las normas vigentes, la AFIP puede establecer anticipos y o retenciones en la fuente. Y el destino va a ser el Fondo de Rentas Generales, por lo tanto, este es un impuesto coparticipable que le va a permitir tanto a la nación como a las provincias contar con recursos para implementar políticas públicas en pos de una Argentina con más fuerza desde lo productivo y con mayor equidad social. Lo que estamos haciendo es actuar de una forma pragmática, un Estado que defiende a su gente, defiende al tejido productivo y social y actúa de forma pragmática. En parte del debate que se dio en lo que fue el proceso desde el anuncio de que íbamos a enviar un proyecto de ley al Congreso de la Nación para gravar la renta inesperada, hubo ciertas discusiones que planteaban, bueno, ok, el Estado en estas circunstancias hace esto y qué hace cuando se da una situación negativa desde el punto de vista de las ganancias, desde el punto de vista de la producción. Y lo que el Estado hizo en ese momento, que fue el peor momento de la pandemia, fue estar presente del lado de la gente, del lado de la producción, adoptando una serie de medidas que fueron las que permitieron proteger a todo nuestro tejido productivo. Recordemos, el programa de asistencia al trabajo y la producción, el ATP, en el cual se llegó a subsidiar hasta el 50% de los salarios de los trabajadores del sector privado registrado. La reducción de hasta el 95% de las contribuciones patronales, la postergación del pago de las contribuciones, la expansión del crédito a tasa subsidiada, el crédito a tasa cero para los monotributistas, el repro, la moratoria impositiva, una línea de crédito a una tasa de interés nominal del 24%, cuando por entonces la inflación estaba alrededor del 50%. Cuando el sector privado sufrió y necesitó del Estado, el Estado estuvo presente. Se protegió a la producción, se protegió al trabajo y la Argentina se pudo empezar a recuperar de una forma equitativa. Ese es el camino por el cual la Argentina debe continuar y por eso también estamos haciendo esto que acompaña a todo el resto del esquema de las políticas económicas y públicas que estamos adoptando. Lo mismo ocurrió cuando se tomó la medida del aporte solidario y extraordinario, una medida que permitió financiar políticas públicas para lidiar con lo peor que nos presentaba la pandemia en términos económicos y sociales. Y desde el punto de vista productivo, nuestro gobierno siempre apuntó a ir fortaleciendo el tejido productivo y las condiciones de inversión. Recordemos, por ejemplo, que se adecuó toda la estructura de derechos de exportación, reduciendo alícuotas a todas las economías regionales, la economía del conocimiento, la industria, la automotriz, la industria del conocimiento, y eso es lo que permite que hoy la Argentina tenga un perfil de mayor diversificación y de mayor fuerza en toda nuestra estructura, lo que está ocurriendo con la recuperación de la industria, con la recuperación del sector energético y lo mismo en cuanto a la agroindustria. Pedimos y valoraremos profundamente el acompañamiento del Congreso de la Nación en estas circunstancias que son tan difíciles para todo el mundo, para lograr evitar injusticias y que la Argentina avance en una senda de progreso, con más producción, con más trabajo y con un crecimiento que sea sostenido e inclusivo. La única forma de sostener un crecimiento que signifique progreso
es si ese crecimiento lo compartimos entre todos y todas. Muchas gracias.